A ver. Compartir, compartir. Oh, oh, oh. Aquí. Bueno, ahora se ve, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con un ejercicio que se suele pedir en los exámenes, que consiste en determinar existencia de extremos absolutos y relativos y justificar, y además nos pide graficar. Tenemos la función valor absoluto. Función valor absoluto. A ver, esta función se compone, vamos a se compone de dos semirrectas que tienen su origen en el punto 0, 0 y dividen el primer y segundo cuadrante en ángulos de 45 grados. Son bisectrices de estos cuadrantes. Vamos a ver vamos a insertar una tabla. Ahí está. Para X, valores de X, aquí vamos a poner la ecuación Y igual a valor absoluto de X, y vamos a darle los valores algunos valores de ese intervalo cerrado, algunos valores. Menos 1, 0 y 2. El valor absoluto de menos 1 es 1, el valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de 2 es 2. Ahora vamos a hacer un dibujo aproximado de esta función. Aquí vamos a considerar menos 1. Vamos a considerar aquí 1. Y vamos a considerar el 2. Y vamos a considerar el 1 en el eje Y. Y vamos a considerar por acá el 2 en el eje Y. Bueno, para menos 1, aquí está menos 1. A ver, vamos a anotar. Ahí está menos 1. Para menos 1 es 1. Entonces se tiene aproximadamente esta
esa parte. Para 0 es 0. Aquí vamos a anotar. Y vamos a anotar el 1 y 2. Bueno, vamos a completar la gráfica. Aproximadamente es esta la otra parte. Bueno, esa es la gráfica de la función valor absoluto en el intervalo cerrado -1, 2. Aquí hay que señalar que esta función es continua en todos los números reales, pero no es derivable en el punto x igual a 0, en x igual a 0, donde la gráfica tiene un punto esquina, donde tiene un punto esquina. Bien, vamos a recordar o a señalar esto de que no es derivable en x igual a 0. Bueno, bueno, vamos a ver o a determinar los puntos críticos. Puntos críticos. Entre los puntos críticos están los extremos del intervalo, si el intervalo es cerrado. Entonces, se tiene x igual a -1 y x igual a 2 por ser extremos de ese intervalo cerrado. Por ser extremos de ese intervalo cerrado. También son puntos críticos aquí nos interesa lo siguiente, los puntos x donde no existe la derivada primera. Entonces, x igual a 0 es otro punto crítico, por esa razón. Bueno, y es punto crítico también aquel x donde la derivada primera se anula. En esta función no existe ese tipo de punto crítico. Bueno, muy bien. Entonces tenemos tres puntos críticos, -1 y 2 por ser extremos de un intervalo cerrado, y 0 porque ahí no existe la derivada primera. Un segundito. Bueno, vamos a darle valores. Vamos a obtener el valor de la función
o a recordar el valor de la función en esos puntos críticos. Vamos a... bien. F de menos 1 igual al valor absoluto de menos 1. Vamos a escribir de nuevo. Igual a 1. F de 0 igual a valor absoluto de 0 igual a 0 y F de 2 igual a valor absoluto de 2 igual a 2. Nos fijamos en los valores mayores y menores que toma la función. Los valores máximos y mínimos toman la función. Aquí vemos el 1, está el 0 y está el 2. Aquí vamos a marcar el 0 y aquí está el 2. Estos son los valores extremos, son los valores extremos. Este es el mínimo absoluto. Y este es el máximo absoluto. De 2, si miramos un poquito la gráfica, este es el valor 2, 2 es máximo absoluto, pero no relativo, el 2. Mientras que el 0 es mínimo. No, vamos a poner en otra parte. Mientras que el 0 es mínimo, absoluto y relativo. Máximo absoluto, pero no relativo. Si hay alguna pregunta, me dicen, me interrumpen, ¿no? Sí, profe, disculpe. Profe, ¿por qué 0 es relativo también? Bien, eso vamos a justificar. Lo de absoluto se entiende, ¿no? Es porque Claro, están en porque un 2 está en el... ¿no? ¿Eh? Los 2 se valores. encuentra en el extremo y por eso es absoluto, digamos. Claro. El 0 porque es el menor valor que toma la función. 0 es mínimo absoluto porque es el menor valor que toma la función en ese intervalo cerrado. También es relativo porque para cualquier entorno, aquí viene la noción de entorno que está en la definición de extremos relativos, porque para cualquier entorno centrado en x igual a 0, y entre paréntesis pongo ese entorno que está dentro del intervalo cerrado, dentro del intervalo cerrado donde está definida la función, se cumple que mm, que f de x
es menor o igual, perdón, que f, aquí vamos a poner, bueno, o mayor o igual, mayor o igual que f de 0 para todo x en ese entorno. A ver, volvemos un poco a la figura, y aquí vamos a insertar como paréntesis, los paréntesis van a indicar entornos, ¿no? A ver. Lo que estoy queriendo indicar es un entorno de centro C Ese es un entorno centrado en C, lo que está con celeste, entorno centrado en C, y el entorno está dentro del intervalo cerrado. Y para cualquier X de ese entorno, para cualquier X que está en ese entorno, marcamos ahí un X que está dentro de ese entorno, el f de x es mayor o igual que 0, o bien que f de 0, que esto es igual a 0. O bien, bueno, escribiendo, o bien, 0, que es igual a f de 0, es menor o igual que f de x. Y aquí vamos a poner, el f de x es el valor absoluto de x. F de x. Y el valor absoluto de x es x. Muchos símbolos, pero son cosas sencillas. Para todo x en ese entorno. La idea o la noción, la definición de extremos relativos, ya sea máximo relativo, mínimo relativo, está unida a la existencia de entorno centrado en ese punto X, que esté dentro del intervalo cerrado y para el cual se cumpla, bueno, en este caso, que el f de x es mayor o igual que el valor que estamos considerando en este caso, ¿no? En cambio, el 2 que hemos puesto aquí no es relativo porque no existe un entorno centrado en x igual a 2 que esté dentro del dominio de la función que es el intervalo cerrado. ¿Qué es el intervalo cerrado? Vamos a poner dentro del intervalo cerrado -1, 2. Volvamos un poco o aquí hacemos el dibujito. Aquí hacemos un dibujo.
el dibujo del eje X, dibujo del eje X. Vamos a suponer, bueno, que tenemos, bueno, aquí está el intervalo menos 1, y aquí vamos a suponer el punto 2. Este es menos 1, y aquí está el 2, ¿eh? Esto es el eje X, Bueno, si tomamos el X igual a 2, podemos ver, vamos a ver aquí, que si consideramos un entorno centrado en 2, hay una parte del entorno, la que está a la derecha del 2, que no está en el intervalo cerrado. Aquí vamos a marcar esta parte. Esa parte que está con rojo, la parte con color rojo, no está dentro del intervalo cerrado. Es decir, que el entorno centrado en 2 no está dentro del dominio o del intervalo cerrado. Por eso es que en los extremos de los intervalos cerrados no se puede tener extremos relativos. No hay extremos relativos en los extremos de intervalos cerrados. Extremos absolutos sí, pero relativos no. Los relativos están en puntos interiores del intervalo cerrado. Profe, ¿por Muy qué bien. la parte con color rojo no está dentro del intervalo? Porque el intervalo va de menos 1 a 2. Ah, bien, bien. Ese es el intervalo, el que va de menos 1 a 2. Y está dentro del intervalo cerrado menos 1, 2, la parte que está a la izquierda de 2. La parte que está a la izquierda. La que está a la derecha tiene puntos que están fuera de ese intervalo cerrado. O sea que solamente esta partecita es la que está dentro del intervalo cerrado, la que está a la izquierda de 2, no así la que está a la derecha. En cambio, en el 0 nosotros hemos visto que en 0, si nosotros vemos de nuevo lo que hace rato habíamos marcado, ahí tenemos un intervalo que está completamente dentro del intervalo cerrado.
¿m? Y para esos X que están en ese entorno se cumple que las imágenes son mayores o iguales que el 0. O sea que este entorno que está centrado en 0 está dentro del intervalo cerrado, mientras que este que está centrado en 2 no está dentro del intervalo cerrado. Bien, entonces, bueno, esto es la respuesta al ejercicio, ¿no? Aquí está con detalle, pero esto es lo que hay que escribir como respuesta al ejercicio de determinar extremos absolutos y relativos, justificar, graficar, etcétera, ¿no? No es difícil. A ver, una situación similar, vamos a presentar. Profe, una duda. Sí, Entonces, siempre vamos a tener puntos absolutos o extremos absolutos cuando haya un intervalo cerrado. sí, Cuando señor. la función nos den un intervalo. Ah, bien. Sí, 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 Y, sí, y si, y si así la es. tienen abierta, es imposible que haya extremos Puede absolutos puede haber extremos absolutos. Puede haber. en Puede haber. intervalos abiertos. Sí, sí. Hay el 0, por Ah, ejemplo, en el ejercicio anterior, si el intervalo hubiese sido abierto menos 1, 2, el 0 es un mínimo absoluto y también relativo. bien, bien. Si Y quieren el lo 2 sería anotamos. No, 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 ¿Eh? no, está bien. Y el 2 sería un relativo también. Si es abierto, Ajá. no, el No. 2 no, el A 2 ver. ni el menos 1 son extremos porque no están dentro del intervalo. El menos 1 y el 2 no pertenecen al intervalo abierto. Por eso es que no hay Ajá. intervalo. Ajá, bien. ¿Sí? Perfecto. Bien. Una situación parecida a la anterior. Parecida. X al cuadrado. En el intervalo cerrado, normalmente se les da un intervalo cerrado. Vamos a suponer que sea, de nuevo, menos 1, 2, parecido al anterior en cuanto al intervalo cerrado. En este caso, mm, la función es continua y derivable en en todos los reales, en todo R. O sea que no hay, como en el caso de la otra función, puntos donde no esté, donde no exista la derivada primera. O sea que la función, aquí puntos críticos son los X, en este caso menos 1 y 2, por ser extremos del intervalo cerrado. A ver, voy a modificar un poquito esto para que se note bien. Puntos críticos. Extremos del intervalo cerrado. Para encontrar puntos críticos donde la derivada primera se anula, obtenemos ahora esa derivada. Obtenemos la derivada. Cosa que en la función valor absoluto no podíamos hacer porque habíamos dicho que la función no es derivable en ese dominio, es decir, no hay una derivada que sea igual a 0.
Bueno, aquí la derivada es 2x, ¿no? Y esa derivada es igual a 0 en x igual a 0. En x igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces 0, 0, 0 es otro punto crítico, porque aquí la derivada primera se anula. Se anula. ¿Cuánto vale el punto? Bueno, ya vamos a hacer la tabla. Entonces hay 3 puntos críticos. Tres puntos críticos. Menos 1 y 2 por ser extremos del intervalo cerrado. Y 0 porque ahí la derivada primera se anula. La gráfica es una parábola. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, ¿Cómo sería eso de que la derivada primera se anula? ¿cómo? ¿Cómo sería eso que usted dice de que la derivada primera se anula? O sea, tienes que encontrar la derivada y hacerla igual a 0 y ver en qué puntos se hace 0 esa derivada. ¿Quieres otro ejemplo? Sí, por favor, profe. Bueno, pensaba que eso manejaban ya, que no han visto en la clase pasada o no, en el martes pasado, no sé. Bueno, Sí, profe. Profe, porque si reemplazo el cero me va a dar cero, ¿verdad? En la función. sí, la derivada te va a dar 0. La Pero no derivada, tienen que reemplazar, tienen que igualar. la derivada. A ver, otro ejemplo. Vamos a suponer g de x igual a, por ejemplo, a ver, x al cubo menos, qué sé yo, 4x, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, su derivada, g' de x es igual a 3x al cuadrado menos 4, menos 4. Igualamos a 0. Entonces, vamos a tener que x cuadrado, es igual a 4 tercios, y x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 4 tercios. A ver, ¿pueden ustedes sacar cuánto es aproximadamente la raíz cuadrada de 4 tercios? Eh, 1,15, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí se tienen como puntos críticos x x igual a, bueno, más 1,15 y x igual a menos 1,15.
puntos críticos porque allí en esos dos valores la función, la derivada de la función es igual a 0. Bien, profe, ahora sí. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. y lo que habría que conseguir, a ver, es reemplazar aquí. Luego se reemplaza en la función, se reemplaza en la función, ¿eh? O sea que ahí tendrían que, en lugar de x, poner 1.15. Bueno, reemplazar ahí 1.15. Para obtener el valor de esa, de la función en ese punto crítico. Bueno. A ver, ¿tienen ustedes una aplicación bajada ahí al celular para que puedan ver cómo es la gráfica de esta función? El GeoGebra usamos, profe. ¿Eh? El GeoGebra. Bueno, pero todos tendrían que tener una aplicación GeoGebra o MATLAB. Voy a dejar de compartir para ver, voy a hacer con un graficador. Aquí tengo un graficador. Vamos a graficar esa función. Menos 4x. Oh. A ver si... Aquí vamos a poner menos 4, por ejemplo. Bueno, vamos a copiar el gráfico. Bueno, ahí están viendo ustedes la gráfica de esa función, ¿no? Voy a detener, voy a compartir. Bueno, esa es la gráfica de esa función. Más o menos por acá, aquí está el 1.15. Aquí está el 1.15, más o menos, ¿no? Y ahí se tiene un mínimo. Ahí se tiene un mínimo. Bueno, a ver, vamos a ver. Y para ese mínimo, si ustedes, bueno, resuelven, van a encontrar que ese mínimo está en cerca de -3, alrededor de -3, ese mínimo, ¿no? Y ahí la tangente, la recta tangente a la curva es paralela al eje X, es horizontal. Y en el otro punto, en -1.5, que está por acá más o menos, ¿no? Por ahí está el -1.15, ahí vamos a tener el máximo. Y ahí, de nuevo, la recta tangente es horizontal. Bueno.
La recta tangente es horizontal. Bueno. Estos extremos que ven aquí, el mínimo, el relativo y este valor que anda cerca de 3, no sé cuánto será, es máximo relativo. Es relativo porque el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales. Es todo el conjunto de los números reales. Si nos dieran un intervalo cerrado, bueno, ahí podríamos decir, bueno, por ahí posiblemente el extremo relativo esté en algún absoluto, esté en alguno de los extremos, no sé, ¿no? Bueno, ¿está bien? Hola, Sí, profe, profe. Se entiende. Sí, se profe. entiende bien. ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Es como las películas, ¿viste? Cuando entran. Bueno, a ver, aquí hay algo que mencionar que tiene relación con el teorema de Rolle. Teorema de Rolle, que ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, este, vamos a suponer que nos dan como intervalo cerrado el 0,2, 0,2 en el teorema de Rolle. Intervalo cerrado. Intervalo cerrado, bueno, 0,2. Vamos a anotar. En ese intervalo se cumple que f de 0, se cumple que en este caso, bueno, g de 0 es igual a g de 2. G de 0 es igual a 2. Que en este caso en ambos es igual a 0. O sea que si ustedes reemplazan aquí en x, g de x reemplazan x por 0 y por 2, les va a dar 0, ¿no? La función es continua en el cerrado y derivable en el intervalo abierto, en el intervalo abierto. ¿Y qué dice qué dice el teorema? Esas son las condiciones, digamos, las hipótesis del teorema, ahora aplicado a este ejercicio particular, a esta función particular. El teorema dice que existe por lo menos un punto C del intervalo abierto, en este caso 0,2, donde la derivada se anula, En este caso, esa derivada es G', en este caso de 1,15. Ahí la derivada es igual a 0. ¿Y qué dice la interpretación geométrica? Dice que en ese punto, en este caso, en el punto de la curva, 1,15 y no sé cuánto será aproximadamente, vamos a suponer que sea -3, aquí este valor por acá -3, en ese punto de la curva,
la recta tangente es horizontal. Esa es la interpretación geométrica del teorema de Rolle aplicado para un caso particular, una función particular, ¿no? Bueno, a ver, volvemos. Entonces, voy a copiar un poquito. Volvemos a la situación anterior, que es esa situación anterior. Bueno, aquí habría que dibujar, a ver, dibujamos. A ver, antes de dibujar, bueno, vamos a obtener el valor de la función en esos puntos críticos. F de menos 1 igual a... Bueno, a ver, vayan diciéndome cuánto es f de menos 1 siendo... Esto es 0, ¿verdad? Porque es 1 menos 1 igual a 0, ¿qué no? F de 0 igual a 0 menos 1 igual a menos 1. F de 2 igual a 4 menos 1 igual a 3. Ustedes tienen que tener en la cabeza la idea de la parábola, con la concavidad hacia arriba, que aproximadamente va a tener esta forma. Esta forma va a tener la parábola, ¿no? Entonces, el mínimo absoluto y relativo es menos 1. Es menos 1. Mínimo, absoluto y relativo. Los extremos están en el eje de las ordenadas. Aquí, por ejemplo, bueno. Ahí está el menos 1. El menos 1 que surge de hacer f de 0. Y el máximo máximo absoluto, pero no relativo, es 3. Es 3. Es 3 que proviene, ¿no es cierto? Bueno, no es relativo por lo que decíamos recién. No se puede insertar un entorno, no se puede centrar un entorno en el punto 2
que esté dentro del intervalo cerrado menos 1, 2. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, aquí, profe. aquí vamos a anotar no relativo, porque no se puede considerar un entorno centrado en 2 que esté dentro del intervalo cerrado, bueno, menos 1, 2. Dentro de ese intervalo, menos 1, 2. Bueno, no importa. Bien, seguimos. A ver, teorema de los valores extremos, vamos a ver. Este teorema dice que toda función continua definida en el intervalo cerrado AB alcanza en ese intervalo cerrado, un máximo y un mínimo absolutos. Un máximo y un mínimo absolutos. Vamos a llamarle con esto para ir preparándonos para un teorema que vamos a ver con M y M, el máximo y mínimo absolutos respectivamente. Respectivamente. Bueno, este teorema va a aparecer en la demostración del teorema de Rolle, que se suele pedir en los exámenes, porque es un teorema sencillo de demostrar, ¿no? Sencillo. La demostración no vemos de este teorema de valores extremos, ¿no? Eso lo aceptamos sin demostración. Vemos ahora el teorema de punto crítico que sí se pide también y con demostración. Teorema del punto crítico, que dice, si f tiene derivada finita en el punto C y alcanza un máximo o mínimo relativo en C interior al dominio de f, entonces f' de C es igual a 0. F, derivada finita, tiene extremo relativo en ese punto C interior al dominio, entonces la derivada es igual a 0. Antes de la demostración, vamos a hacer un comentario. Este teorema se emplea en la demostración del teorema de Rolle. O sea, estos dos teoremas, tanto el de valores extremos como el del punto crítico, se utilizan en la demostración del teorema de Rolle. Bueno, vamos a considerar el caso en que la función alcanza un máximo relativo en C. F de C es máximo relativo, ahí tenemos el dibujito. Debemos probar que si existe f' de C, entonces la derivada f' de C es igual a 0. Vamos a emplear la expresión siguiente como derivada de la función en el punto C. F' de C es igual al límite de este cociente incremental cuando h tiende a 0 si este límite existe. Si quieren ir viendo despacio o me van preguntando, esto igual voy a dejarles en la plataforma. Bueno,
sea H suficientemente pequeño como para que C más H esté en el interior del dominio de F. H es un incremento de C. ¿Mm? Sea H un incremento de C. ¿Mm? Por ser F de C un máximo, un máximo relativo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el F de C y el F de C más H? F de C, por ser máximo relativo, es mayor o igual que F de C más H. ¿Mm? Porque F de C es el máximo valor que toma la función en ese intervalo. Y por ende, F de C más H menos F de C, esto es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. F de C, a ver, F de C más H, este es menor o igual, menor o igual que 0. Esa diferencia, porque aquí está, bueno, vamos a mirar. Ahí está, bueno, el F de C más H. Y menos el F de C, esta cantidad es menor que el F de C. Entonces, esa resta es negativa. Y dividida, ahora vamos a agregar. Y al dividir por H se tiene un cociente incremental. H es mayor que 0, es positivo, se tiene un cociente incremental negativo. Es lo que estamos viendo ahí. Que el cociente incremental es negativo porque el numerador es negativo, el denominador es positivo. Y por una propiedad de límite se conserva el sentido de esa desigualdad, se conserva el sentido de la desigualdad. O sea, límite de f de c más h sobre h, cuando h tiende a 0 por derecha, h tiende a 0 por derecha, es también menor o igual que 0. Esto es derivada lateral de f en c por derecha. Aquí viene la parte en la que se enriedan muchos chicos, muchos estudiantes cuando hacen el examen y tienen que escribir esta parte, ¿no? Todo lo anterior lo hacen muy bien, menos aquí. ¿Por qué será? No sé. O sí sé, que hay que, claro, ver detenidamente eso. Este límite de este cociente incremental, cuando h tiende a 0, por derecha o por izquierda, se tiene derivada lateral de la función en el punto por derecha o por izquierda, según el signo que aparezca, ¿no? En la parte superior del punto C, ¿no? Bueno, es decir, esto es f' de C con el signo más arriba, menor o igual que 0, derivada lateral de f en C por derecha. Como f es derivable, sus derivadas laterales son iguales entre sí e iguales a la derivada de la función en el punto C. O sea, se tiene que esta derivada lateral en C por derecha
es igual a la derivada a secas de la función en C y es menor o igual que C. Se hace algo parecido, pero con h negativo, suficientemente pequeño como para que C más h esté en el interior del dominio de F. De nuevo, aquí vamos a hacer, voy a copiar y pegar. Voy a pegar y copiar. A ver. Copiar y pegar. Como por ser f de c un máximo relativo, se cumple que f de c es mayor o igual que f de c más h es menor o igual. Y por ser ahora h menor que 0, vamos a poner con negritas eso porque es muy importante. Se tiene un cociente incremental ahora positivo porque ambos, tanto el numerador como el denominador, son negativos. El numerador, que es esto, y el denominador, que es h, ambos negativos, entonces el cociente es positivo. Se aplica límite, pero aquí viene para h que tiende a 0 por izquierda, esto es la derivada lateral en C de la función por izquierda, Esto es derivada lateral de f en C por izquierda. Borro esto. El mismo razonamiento que recién vamos a aplicar. Como f es derivable, sus derivadas laterales son iguales a la derivada, se tiene que la derivada lateral en C por izquierda es igual a la derivada de la función y es mayor que 0. Como hemos probado que f' de C es menor o igual que 0 y f' de C mayor o igual, se deduce que f' de C es igual a 0. Ahí termina la demostración de este caso. Bueno. De un modo similar se prueba para el caso de un mínimo relativo. Y aquí viene algo muy importante. Se recomienda hacer esta actividad. Háganla en la casa, cualquier cosa consultan, porque en los exámenes se les pide, bueno, enuncie el teorema del punto crítico y demuestre para el caso de tener un máximo o un mínimo relativo. Y más allá de ese pedido que uno les hace en el examen, es importante comprender, aprender el mecanismo de la demostración. Sabiendo el mecanismo de la demostración, no hay después que andar teniendo temor de que si me piden esto, si me piden aquello. Bueno, esta es una tarde de teoremas. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Si f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto AB tal que f' de C es igual a este cociente incremental, igual al cociente incremental. Vamos a hacer como un comentario. Este teorema no se puede aplicar a la función valor absoluto que vimos antes, porque la función valor absoluto no es derivable en el punto donde se tiene ese punto a esquina, ¿no? O sea, no es derivable, no se cumple que la función sea derivable en el intervalo abierto, ¿no? Bueno.
la interpretación geométrica. A ver, esta primera parte, el f' de C, el f' de C se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en el punto, llamémosle, en el punto CF de C, en el punto de la curva, y a su vez el cociente incremental se puede interpretar como la pendiente de la recta secante a la curva por los puntos extremos A, F de A y B, F de B. Dada esta igualdad de pendientes, que nos establece el teorema, se puede concluir que las rectas tangente y secante son paralelas. ¿Mm? Es decir, el teorema afirma que hay por lo menos un punto C en el interior del intervalo cerrado, donde la recta tangente y la secante son paralelas. Esa es la interpretación geométrica del teorema. Podemos hacer un dibujito. Les comento que tengo aquí una gatita que anda. Sí, bueno, no sé si en mi escritorio. A ver. Bueno, vamos a suponer que se tiene esa función en este intervalo cerrado. Llamémosle A. Bueno, A minúsculo es esto, y B.
y B. Bueno, Profe, disculpe, sí, yo voy saliendo de la clase porque a las 6 tenía otra clase de contabilidad 2. bueno, Disculpe, sí, está bien, está bien. Después, fíjate en la plataforma, voy a dejar en PDF esta clase. ¿Mm? listo. Muchísimas Bueno, gracias, que andes gracias, bien, que profe. andes Qué bien. hermosa Ah, clase. gracias, gracias a vos, gracias. Mm, trazamos la secante, esa es la recta secante que pasa por estos puntos, ¿no? A, F de A, bueno, aquí habría que A, A, F de A. Ese es el punto de esa secante en esa parte. B, F de B. ¿Mm? El teorema dice que hay un punto C aquí en el interior del intervalo cerrado donde la recta tangente, a ver, vamos a ver por acá, es paralela. Vamos a ponerle, bueno, con otro color. A ver. Donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Esta es recta tangente. Eso pasa aquí para este punto C. Eh, bueno, y bueno, ese es el dibujo mayormente. Sí, señor. ¿Y cómo hacemos para poder encontrar ese punto C? Eh, bueno, hagamos un ejercicio. ¿Te parece? Sí, profe, por favor. ¿Eh? Sí, profe, por favor, haga uno. Bueno, em, bueno, ejercicio. Voy a tomar la función anterior. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, mm. Vamos a ver, por ejemplo, esta función. Esa función. Y vamos a suponer que aquí no sea el 0, sino... No, está bien. Está bien. Bueno, esta función es continua, es derivable, o sea que está dentro de lo que marca el teorema. Las condiciones del teorema se cumplen. Bueno, hay que derivar. Derivamos la derivada es 2x. A esa derivada le vamos a llamar, a ese x le vamos a llamar c, igual a 2c, la derivada. Y vamos a hacer el cociente incremental. Vamos a hacer el cociente incremental. El cociente incremental es f de 2
menos f de menos 1 sobre 2 menos 1 igual. A ver, ¿cuánto vale f de 2? F de 2 es 2 al cuadrado 4 menos 1 3. F de menos 1 es 0. Es 0. Y aquí vamos a tener 3, ¿no es cierto? Igual a 1. Igual a 1. Igual a 1. Entonces, igualamos los resultados anteriores. O sea, el 12 igualamos, ese es el valor de la derivada, igual a 1. Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, de aquí despejamos C y esto es igual a 1/2. 1/2 o 0,5. Bueno, ahí es donde la función, donde la curva va a tener una tangente que es paralela a la secante. Paralela a la secante. A ver. Bueno, podríamos obtener cuánto vale f de 2. Por un lado, eso hemos dicho que es 3. A ver. Bueno, f de menos 1, a ver, f de menos 1 igual a 0. Bueno, hay que hacer el dibujo. Hacemos el dibujo. Hacemos el dibujo. A ver. Voy a salir, dejar de compartir esto para compartir donde tengo el graficador. Profe, Sí, ¿la grabación la sube después también o no? voy a ver de subirlo. Voy a ver de subirlo. Bien, gracias. Por nada. Creo que así es, ¿no? A ver. Bueno, esto es, a ver, copio. Voy a compartir. Un segundito, vuelvo. Voy a volver. Voy a compartir. Aquí vamos a poner de menos 1. Ahí está. Copiar. Bueno, aquí está la gráfica de la función. La secante, vamos a trazarla la secante. La secante es esta. Aquí vendría la secante. Voy a salir y... Aquí vamos a poner menos 1, 2.
Bueno. Ahora sí. Bueno, esa es la secante, la recta secante, y la tangente dice que se encuentra a la altura de 0,5. Aquí donde este es 1 y aquí es 0,5. Entonces ahí tendríamos nosotros la tangente. Para el punto en 0,5. Este es, aquí voy a poner... Ahí es 0,5. 0,5. No sé cómo. Bueno. Bueno. 0,5 es ahí, ¿no? Donde la tangente es paralela al eje X. Bueno. Seguimos. Teorema de Rolle. ¿Cómo están ustedes? ¿También cansados? ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta las 6:30, que no? ¿O hasta las 7? Así usted define eso, profe. Usted define eso, profe. ¿Eh? Usted define eso. No, pero el horario es hasta las... Bueno. Teorema de Rolle. Si f es continua en el cerrado, derivable en el abierto y f de A igual a f de B, entonces existe al menos un C perteneciente tal que f' de C es igual a 0. Un comentario sobre la función valor absoluto, parecido al anterior. Aquí no se puede aplicar el teorema de Rolle porque la función valor absoluto no es derivable en 0. Bueno, sea una función no constante, aquí ya empieza la demostración, y empieza la demostración. Sea f una función no constante. Por el teorema de los valores extremos, f debe alcanzar un máximo. F no es que debe, sino que f alcanza un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo cerrado. ¿Se acuerda el primero de los teoremas? Como f no es constante, no pueden coincidir ese máximo y ese mínimo, y por lo tanto no pueden ser ambos iguales al valor común f de A igual a f de B. Habíamos llamado m mayúscula al máximo absoluto y m minúscula al mínimo absoluto. No pueden ser ambos iguales, dice, porque la función no es constante. A esto vamos a resaltar. La función no es constante, entonces eso permite o genera que los extremos no sean iguales. El máximo con el mínimo no son iguales. Se presentan los siguientes casos. Hay 3 casos. Que el máximo absoluto sea igual a f de A igual a f de B. Que el mínimo absoluto sea igual a ese valor común. Y el otro caso es cuando el máximo se alcanza en un punto C1 y el mínimo en un punto C2. Ambos son puntos interiores del intervalo. Ambos son puntos interiores. Bueno, aquí se considera el segundo caso,
donde el mínimo absoluto es igual a f de A igual a f de B y el máximo es f de C. Hay un máximo en el punto C perteneciente al abierto AB y f de C es al mismo tiempo máximo, absoluto y relativo. Relativo porque alcanza ese valor máximo en un punto C que es interior al intervalo, interior, o sea que se puede considerar un entorno centrado en ese punto C. El entorno está dentro del intervalo cerrado. Por el teorema de los puntos críticos que habíamos visto, f' de C es igual a 0 como se quería demostrar. El punto crítico, perdón, el teorema de los puntos críticos nos dice que si la función es derivable y alcanza un extremo relativo en un punto interior al dominio, como en este caso, la derivada en ese punto es igual a 0. De un modo similar se prueban los otros casos. Bueno, que se deja como tarea, porque bueno, enuncia y pruebe el teorema cuando se alcanza el máximo o el mínimo, etcétera, ¿no? Bueno, integrales impropias. Bueno, esto vamos a dejar para otra clase, lo de integrales impropias. ¿Está bien? Sí, Pero profe. les voy a dejar todo lo de integrales impropias ahí en la plataforma, así que está todo detallado, todo, para que ustedes lo puedan estudiar. Y aquí cortamos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, profe, que Listo, te vaya profe, bien. gracias. Bien, Nos vemos, gracias. profe. Profe, gracias. Hasta luego. Que estén bien.